invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 18, los versículos del 9 en adelante, el 9 hasta el 14. Y quiero invitarle a que esta mañana podamos meditar un poco en este pasaje. Es una parábola de Jesús. Por los últimos domingos eh, hemos estado hablando, hemos estado compartiendo con usted acerca de esas cosas de las cuales Dios quiere liberarnos, las cosas que Dios quiere quitar en medio de nuestras vidas. Y hablamos de situaciones como que Dios quiere que usted y yo vivamos una vida completamente libre del temor, que Dios quiere que usted y yo vivamos libres de ese temor, confiando plenamente en Él. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo Dios quiere que tú y yo podamos ser libres de la duda y podamos confiar nuevamente en Él y podamos estar seguros que Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Es muy interesante, pero la verdad es de que muchos de nosotros tenemos muchas dudas acerca de nuestra propia vida. Y lo que hace la duda, evidentemente, trae desánimo. El no saber algo, evidentemente, te va a desanimar. Y muchas veces en la vida cristiana, en medio de las dudas que hay acerca de nuestra vida, hay cierto desánimo. Hay ese desánimo en nosotros para seguir adelante. Y hoy quiero compartirte que Dios quiere que tú y yo seamos libres de cualquier duda en medio de nuestra relación con Él, en medio de la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, esa vida que Dios nos dio. Y quiero usar una parábola que siempre ha impactado mi vida y me parece que podemos sacar algunos principios muy interesantes acerca de este tema. Recuerde que las parábolas son aquellas ilustraciones, aquellas historias que Jesús contaba para ejemplificar, para mostrar algún concepto espiritual que por lo general se volvía complicado de entender. Y entonces Jesús usaba estas historias, estas parábolas para que la gente pudiera entenderlo de una manera muy clara. Y entonces Jesús cuenta esta parábola. El contexto es que Jesús está enseñando acerca de la oración y entonces de repente entra con esta parábola. Dice ahí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, comenzando en el versículo 9. Si lo tienes, por favor, síguelo ahí con tu vista. Dice: a unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay muchas enseñanzas en medio de esta historia. Obviamente lo primero que salta a nuestras vistas tiene que ver con humildad, tiene que ver con entrega. Y hoy, precisamente pensando en aquellas dudas que asaltan nuestras vidas, hoy me parecía que esta parábola podría tener algo que contarnos, algo que decirnos a usted y a mí. Porque mire, una de las grandes dudas que siempre hay en nuestra vida es esta duda: ¿seré lo suficientemente bueno? En todos los ámbitos de la vida. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Seré lo suficientemente buen esposo? ¿Seré lo suficientemente buena mamá? ¿Seré lo suficientemente buen hijo? ¿Buen empleado? ¿Seré lo suficientemente bueno? Y sabe, yo sé que en el fondo todos nos hemos enfrentado a esta duda, a esta pregunta: ¿seré lo suficientemente bueno? Y evidentemente cuando estamos delante de Dios y pensamos en la vida espiritual, la duda sigue siendo la misma. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Será que en realidad puedo llenar las expectativas
que Dios tiene acerca de mí? Llama la atención que esta parábola está dirigida a un grupo muy especial de personas. Aquellos, dice, que se sentían justos y que menospreciaban a los demás. Seguramente Jesús estaba contando esta parábola para los fariseos de su época. Pero sabe, así como hay personas que se pueden sentirse justos y menosprecian a los demás, evidentemente hay otro grupo de personas que muchas veces nos hemos sentido con esta duda: ¿seré lo suficientemente bueno delante de Dios? ¿En realidad podré alcanzar esas expectativas que la iglesia espera, que la gente a mi alrededor espera de lo que es ser un cristiano, un discípulo de Jesús? Y estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas, usted, al igual que yo, nos hemos hecho esta pregunta. Y esta duda ha desanimado nuestras vidas. Y esta duda de alguna manera nos hace desanimarnos y decir: bueno, yo creo que hay algo que me está faltando. Yo creo que podría hacer algo mejor. En el ejemplo de Jesús hay dos personalidades totalmente opuestas. Jesús, evidentemente, a propósito, toma a estos dos tipos de personas. En el mundo judío esto era muy claro: un cobrador de impuestos, un publicano, como se define en la Biblia, era un cobrador de impuestos, que era lo peor que podría haber. Y por otro lado está un fariseo, una persona que era un ícono de religiosidad, de perfección. En realidad, los fariseos eran personas admiradas, eran modelos a seguir. Y entonces Jesús, en su ejemplo, toma a estas dos personas totalmente opuestas, totalmente distintas. Tal vez, para ponernos en contexto, sería, no sé, algo así como decir que Jesús contara esa historia hoy y dijera: un pastor o un sacerdote y un sicario fueron al templo a orar. O póngale lo más vil que pueda pensar: un violador y un clérigo fue a orar. Póngale ese sentido de lugares opuestos que pueda haber. Y Jesús entonces toma a este ejemplo tan drástico, y entonces en medio de eso, Él presenta cómo no se trata de lo que tú y yo hagamos, de lo que tú y yo representemos, sino que se trata de lo que Él hace. Porque al final Jesús dice: quien se fue justificado fue el cobrador de impuestos y no el fariseo. De hecho, un elemento de las parábolas era este elemento sorpresa. Jesús siempre sorprendía a sus oyentes y todos se quedaron confundidos. ¿Cómo es posible que el publicano descendió justificado cuando el fariseo no? Pero mira, lo que Jesús estaba comunicando es que al final, cuando viene esta duda si realmente somos buenos, si realmente alcanzamos las expectativas, es por esa idea de las cosas que tú y yo tenemos que hacer, por esa idea del debiera hacer, y ese esfuerzo humano que siempre queremos imprimirle en medio de nuestra relación con Dios. Y Dios está diciendo: no es así, no es así como funciona. Porque al final, sabes, la Biblia está llena de este mensaje: que no hay ninguna persona justa. El fariseo comenzó a hablar de lo bueno que él era, mientras que el publicano simplemente buscaba misericordia. ¿Sabes? La Biblia está llena de este mensaje. Eclesiastés 7:20, Salomón escribió: no hay en la tierra nadie tan justo, que siempre haga el bien y nunca peque. Y luego el apóstol Pablo lo complementó allá en Romanos 3, en el versículo 10: no hay justo ni aún uno.
Mira, muchas veces buscando resolver esa pregunta de si seré tan bueno, si seré lo suficientemente bueno, la tendencia es a tratar de hacer cosas, de sacrificarme más, de invertir más, de tratar de agradar a más personas. Pero sabes, en el reino de Dios no es así. La cosa es de que las obras, de todo aquello que tú y yo podemos hacer para esforzarnos, para ser lo suficientemente buenos y suficientemente justos, siempre tiene que ver con una comparación. ¿Comparado con quién? ¿Sabes? Precisamente lo que estaba haciendo este Jesús con esta historia, en medio de esta comparación. Y nuevamente déjame insistir en esto, porque Jesús tenía muy claro que no se trataba de lo que tú y yo pudiéramos hacer. Porque nuevamente, si sigues leyendo en Romanos 3, allá en el versículo 21, el apóstol Pablo concluye que hemos sido justificados por la fe. Tú y yo no podemos llegar a ser lo suficientemente buenos, mi querido amigo, mi querido hermano, por las cosas que tú y yo podamos hacer. Porque nuevamente la pregunta será, ¿comparado con quién? ¿Sabes? Cuando comenzamos a preguntarnos si realmente somos tan buenos, nuevamente tiene que ver con una comparación. Y esa es otra gran duda que viene a nuestras vidas. ¿Seré tan bueno como los otros? ¿Seré tan bueno como el pastor que predica cada domingo? ¿Seré tan bueno como el hermano que canta a un lado cada domingo cuando voy? ¿Seré tan bueno como mi papá creyente de toda la vida? ¿Seré tan bueno como ellos? ¿Alcanzaré ese nivel de vida? Nuevamente, mira, eh, el fariseo estaba poniendo delante de Dios todas aquellas cosas que él hacía y que eran cosas extraordinarias. De hecho, su oración se vuelve muy especial, muy imponente. Él decía, Dios mío, te doy gracias. Comenzó muy bien, agradeciendo al Señor, pero eh, luego dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Note dónde está el enfoque. El enfoque estaba en él. Gracias, Dios, porque no soy como los demás, que son, y comienza a decir, ladrones, injustos, adúlteros. No soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de lo que gano. ¿Sabe? La oración del fariseo evidentemente estaba poniendo la vara muy alta, ¿no? Él estaba en realidad diciendo, yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero, yo no soy aquel que no da el diezmo, cada semana doy el diezmo, ayuno 2 veces por semana. ¿Sabe? Y esta frase es interesante porque la ley decía que al menos una vez al año tenías que ayunar. Imagina entonces el orgullo del fariseo diciendo, si se tiene que ayunar una vez al año, yo lo hago 2 veces por semana. Doy el 10% de todo lo que gano, doy mis diezmos. No soy un injusto, no soy un ladrón, no soy un adúltero. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Y no estoy diciendo que estas cosas no sean el anhelo del corazón de alguien que sigue al Señor Jesús. El punto es otra vez, ¿sabe? Cuando usted y yo nos comenzamos a comparar en medio de las acciones que otros hacen, lo que encontrará será desánimo. Y la duda siempre estará ahí. ¿Seré tan bueno como aquel hermano, como mi padre, como mi mamá, como aquella persona que admiro en la vida cristiana? ¿Seré tan bueno como ellos? ¿Llegaré a tener una vida de esa forma, de ese nivel? Y nuevamente el punto es que, ¿sabe? Al final, la comparación
siempre, siempre va a traer destrucción. La comparación siempre va a traer ese sentimiento de debería hacer esto, debería hacerlo como aquel hermano, debería intentarlo para, para al menos parecerme un poco a aquella persona. Pero déjame decirte esta mañana algo que he aprendido. El plan de Dios para tu vida y para mi vida no es que tú y yo tengamos este sentimiento de el debiera hacerlo por el Señor. Ese no es el plan de Dios, que tú y yo estemos con él. Debiera portarme bien, debiera leer más la Biblia para agradar al Señor, debiera pasar más tiempo en mi devocional. ¿Sabes? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es el sentimiento del deber. El plan de Dios para nuestra vida es el plan de un deseo genuino de pasar tiempo con Él. El plan de Dios para nuestras vidas es un deseo genuino que tú y yo querramos ser alguien que es justo, no que debiera ser justo, sino que anhelo ser justo porque mi Señor es justo. No se trata de debiera dar mi diezmo, debo dar mi diezmo, no. Anhelo, deseo dar aquello que Dios me permite tener para honrar su nombre. No se trata del debo, de vivir en santidad en mi matrimonio y no ser un adúltero. Es anhelo serlo por amor a mi Señor. Y nuevamente las comparaciones traen este desánimo en medio de la vida. Y entonces, ¿sabes? Jesús está poniendo este ejemplo de estos dos hombres y nuevamente, ¿sabes? No se trata de lo que tú y yo hacemos, se trata de lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Y entonces el cobrador de impuestos puede regresar a su casa justificado por el simple hecho de buscar misericordia, de buscar el perdón de Dios y aferrarse a lo que Dios ya había hecho por él. ¿Sabes? Jamás tú y yo podremos alcanzar una justicia. Somos justos por esa justicia transferible de Cristo a nuestras vidas. Por eso tú y yo podemos ser justos. Nada más por eso. No por nuestro esfuerzo o por nuestro gran deseo, sino simplemente por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. ¿Sabes? Hoy quiero decirte entonces que debiéramos de cobrar ánimo. Y si hoy te sientes en tu vida que estás un paso atrás tal vez de ese, seré lo suficientemente bueno, tendré lo suficiente para ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. ¿Sabes? La buena noticia es que no se trata de su esfuerzo. La buena noticia es que lo único que tú y yo requerimos es hacer lo que el publicano hizo. Busca al Señor con todo tu corazón. Ven a los pies de la cruz y di, Dios, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Porque al final, otra cualidad de aquel publicano, de aquel cobrador de impuestos, era su sinceridad. ¿Sabes? Dios valora, atesora más que cualquier otra cosa nuestra sinceridad. La palabra de Dios nos recuerda que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Al contrario de el orgullo y ese sentimiento de, bueno, yo no estoy tan mal como los demás. Es una actitud que a Dios no le agrada, que Dios desprecia, que Dios no acepta. Cuando la duda viene de si soy lo suficientemente bueno, cuando llego a preguntarme, ¿seré lo suficientemente bueno como padre? ¿Seré lo suficientemente bueno como pastor? Siempre la respuesta es no. Y déjame anticiparte, la respuesta para ti es igual. No, no eres lo suficientemente bueno. Por mucho que te esfuerces,
Y aun cuando seas como este fariseo, ni el fariseo era lo suficientemente bueno. Todo se trata de la actitud de humildad, de esa actitud de búsqueda del Señor. Me parece que nos hemos equivocado en la vida cristiana, enseñando que se trata de hacer, se trata de aparentar, se trata de que la gente vea, y nos hemos olvidado de la raíz, que es buscar al Señor con todo el corazón, de reconocernos pecadores delante de Él. Como aquel publicano golpeándose el pecho en señal de ese dolor que sentía por su pecado. Buscar al Señor. ¿Sabes? Ese es nuestro problema. Que a veces vamos por la vida y que el pecado en nosotros ya no nos duele. Ya no nos parece tan malo. Ya no nos parece tan trágico. Pero Dios lo que busca en ti y en mí otra vez es que le busquemos con todo el corazón. Porque cuando lo hacemos, entonces, ¿sabes? Se resuelve otra gran duda que siempre tendremos, y es: ¿Dios me aprobará? Podré sorprender a muchos, pero la gran duda es: ¿qué será cuando llegue delante de Dios? ¿Qué será cuando me ponga delante de Él? ¿Realmente Dios me aprobará? ¿Sabes? La gran respuesta es que sí. Y era lo que Jesús quería comunicarle a aquella gente que lo escuchaba. ¿Sabes? En Dios siempre encontraremos perdón y gracia. Este hombre, cobrador de impuestos, el traidor a la patria de Israel, lo peor que podría haber en aquella época culturalmente, aquella persona tan detestable como un cobrador de impuestos, era aceptado, justificado, amado por el Padre. Y nuevamente, mira, el punto es que no se trata de no buscar ser un ejemplo que seguir, evidentemente, pero otra vez tiene que ver con dejar que Cristo viva en nosotros. Y cuando eso sucede, entonces, ¿sabes? Tú y yo vivimos justos, como un justo real, porque es la vida de Cristo en nosotros. Porque cuando Cristo vive en medio de ti y de mí, entonces puedes ser fiel en tu matrimonio, puedes ser fiel en lo que Dios te ha entregado. Porque cuando tienes la vida de Cristo, entonces, ¿sabes? Los bienes materiales tienen su nivel correcto y puedes dar con libertad y con gratitud por lo que Dios te ha dado. Porque cuando la vida de Cristo se vive, entonces, ¿sabes? Es que tú y yo en realidad podemos tener vida. De lo contrario, siempre estaremos preguntándonos eso. Una imagen en el Nuevo Testamento, allá en Ezequiel, es algo extraordinario. Dios le muestra al profeta Ezequiel una visión. Es un valle lleno de huesos secos. Y Dios pone al profeta Ezequiel en medio de ese valle. Y entonces Dios le pregunta: Ezequiel, ¿podría revivir estos huesos? ¿Podrían revivir estos huesos? Una pregunta de examen para Ezequiel, evidentemente, pero Ezequiel, su contexto le decía que no. Pero su respuesta fue: Señor omnipotente, tú lo sabes. Y Dios le dio vida a todos esos huesos secos en aquel valle. Hoy quiero decirte que, sabes, Dios quiere traer vida especial en medio de tu vida. De lo más destruido que pueda haber en nuestras vidas,
Dios quiere traer una nueva vida en ti y en mí. Que no se trata otra vez de compararnos con alguien, de querer ser como alguien. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en aquella cruz nos da esa vida donde no hay esperanza, donde se termina. ¿Sabes? No tenemos que aparentar nada delante de Dios. Podemos llegar delante de Él, abrir nuestro corazón y aceptar que no somos lo suficientemente buenos. Pero gracias a lo que Él ha hecho, podemos volver a nuestro lugar justificados. En eso hay vida. En eso hay verdadera paz. Porque no depende de mí, depende de lo que Dios ha hecho. Y de eso se trata el Evangelio. ¿Sabes? Cuando caminamos con esa vida que Dios nos ha dado, cualquier duda se disipa. Cuando puedes vivir y tener esa vida de Cristo en medio de ti, no hay ninguna duda de que si serás tan bueno, si podrás hacer esto o el otro. Porque otra vez no se trata de vivir tu vida, estás viviendo la vida que Cristo quiere que tú vivas. Y en medio de los planes y los propósitos que Dios tiene para ti y para mí, nuevamente, no hay ninguna duda. Mi querido hermano, hoy quiero dejar esto en tu corazón y en tu mente. Si sientes que no eres lo suficientemente bueno, si tienes duda de si Dios puede perdonarte, si Dios realmente puede aprobar tu vida y decir, eh, estoy complacido contigo. Toma el ejemplo, tomemos el ejemplo de este publicano. Ve a los pies de la cruz. Reconoce tu debilidad. Reconozcamos nuestro pecado. Clamemos por misericordia. Y sabes, es ahí donde la justicia de Dios vendrá a tu vida de una manera extraordinaria. Solamente ahí. Y entonces al vivir la vida de Cristo, nos volveremos ese ejemplo a seguir que mucha gente necesita. Solamente así. Hoy te invito a que puedas reflexionar en tu vida y puedas preguntarte qué clase de persona soy. Cuando leo esta historia, no quiero ser el fariseo, pero me identifico tanto con él, porque sí me siento que soy mejor que otros y sí siento que no soy tan malo como mucha otra gente allá afuera. Me identifico con él porque confío en lo que yo hago. Confío en que pues, soy un buen creyente. Confío en lo que Dios me permite hacer. Y olvido lo que Dios ha hecho por mí. Y esa es la imagen del publicano. Alguien que encontró y entendió lo más sublime, que es entender lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hoy te invito entonces a que en estos días, en esta semana, pienses en esto. Y si hay alguna área en tu vida en que tengas que reconocer tu falta, tu pecado, vayamos a ese trono de gracia y de misericordia y encontremos en Él esa vida justa, esa vida buena que Él tiene para nosotros. Y nuevamente, estoy convencido que el resultado será una vida libre de dudas. Podremos estar seguros que lo que estamos haciendo, que lo que estamos viviendo es lo correcto, que el lugar donde estoy es el lugar correcto, que lo que estoy haciendo con mi vida es lo correcto, porque es la vida que Cristo ha puesto en mí.
Te invito entonces a que esta semana podamos pensar en esto. ¿Me acompañan a orar? Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te amamos, bendito Padre, y Señor, gracias porque en ti siempre encontraremos gracia y misericordia. Dios, hoy queremos tomar la actitud de este publicano, de este hombre, Señor, reconociendo, Señor, nuestra gran necesidad de ti. Padre, ayúdanos a tener esa humildad, Señor, de reconocer que te necesitamos. A confiar, Señor, en tu sacrificio, en tu obra y no en nuestro esfuerzo o en nuestras obras. Padre, queremos vivir la vida que tú has planeado para nosotros. Queremos vivir esa vida, Señor, que tú ya diseñaste de una manera perfecta para cada uno de nosotros. Padre, gracias otra vez, porque en ti, Señor, no hay ninguna duda en vivir tu vida, Señor. No hay ninguna duda, Señor. Queremos estar seguros que lo que hacemos es lo correcto, que el lugar donde estamos, que en lo que estamos sirviendo, que en lo que estamos emprendiendo es lo correcto, porque es tu vida, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra otra vez. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de abrir tu palabra y meditar en ella. En Cristo Jesús oro y te doy gracias.